Tocaría el problema número 7, ¿no? Un solenoide una longitud de 0,08 metros y está devanado con 800 vueltas. De alambre sobre un núcleo de hierro. Cuya permeabilidad relativa es 0,2 por 10 a la cuarta el exponente le pongo después. Calcular la inducción magnética en el centro del solenoide. Cuando el alambre circula, una corriente de 5 miliamperios. Bien, ese sería el problema. Que es 10 a la cuarta. Vamos, datos. A ver. ¿Qué datos tengo? Una longitud de 0,08 metros. N 800 vueltas. La I es 5 miliamperios. Esto en amperios pues significa 0,005 amperios. Hay una permeabilidad relativa. Este es UR 1,2 por 10 a la cuarta, dice, ¿no?
Hay la constante de permeabilidad magnética que ya hemos trabajado. Es 4pi por 10 a la menos 7 Este es Tesla por metro sobre amperio. Y nos piden campo magnético. Bueno, esa es la idea. Vamos ahora a la figura. Habla de un solenoide. Solenoide es una bobina. Y esto está sobre un núcleo de hierro, dice, ¿no? Entonces vamos a suponer que tengo un núcleo de hierro. Más o menos podríamos decir así. Entonces tendríamos más o menos, la idea es esto. Esto sería el núcleo de hierro. Ya sobre este núcleo de hierro pues se ha enrollado un alambre. Entonces aquí se ha enrollado un alambre. Más o menos la idea es esto, ¿no? Entonces tenemos núcleo de hierro. Tenemos alambre. Esa es la idea. Entonces a eso se le llama solenoide. El alambre tiene una longitud. ¿Cuántas vueltas se ha dado? 800 vueltas. Y el núcleo de hierro tiene un valor que se llama permeabilidad relativa. Y nos piden el campo magnético inducido, o sea, una inducción magnética en el centro del solenoide. O sea, ahí forma un campo, ¿no? Cuando sabemos que por el alambre circula una corriente de 5 miliamperios, o sea que por aquí hay una corriente, o sea, una intensidad de corriente. ¿Sí? Circula corriente. Esa es la idea. Entonces también vamos a aplicar ahí la ley de Ampère. Muy bien. Vamos a los cálculos.
Muy bien. Para estos cálculos hay necesidad de calcular la constante de permeabilidad ahora con el núcleo de hierro, ¿no? O sea, va a influir el núcleo de hierro. No es lo mismo que esté al vacío una bobina que tenga núcleo de hierro. Entonces, calculamos el valor U, que se llama constante de permeabilidad magnética con núcleo de hierro, en este caso. Sería la permeabilidad relativa multiplicada por la constante al vacío. Ese valor hay que calcularlo previamente. O sea, sería este caso. A ver, UR 1,2 por 10 a la cuarta. Por U sub 0, que es 4pi. Por 10 a la menos 7. Tesla, metros sobre amperio, ¿no? Entonces hacemos las operaciones. Sería 1.2 por 10 a la cuarta por 4pi y por 10 a la menos 7, ¿no? Esto me da, sería 0.015. 0.15 1 aproximadamente. Esto es Tesla por metro sobre amperio. Bueno, eso es lo que se llama constante magnética con núcleo de hierro, en este caso. Porque la bobina, digamos así, o el solenoide, tiene un núcleo de hierro, no está lleno de aire. Bien, entonces vamos a aplicar ahora, en este caso, la ley de Ampère cuando se trata de una bobina. Vamos a pasar a la pizarra siguiente. Sería ley para solenoide. En paréntesis podemos decir bobina. Algunos utilizan la palabra bobina. Esta ley habla de lo siguiente, que el campo magnético es igual al número de vueltas por la constante magnética calculada por la intensidad. Todo eso sobre la longitud del alambre. N800. 800 vueltas son, ¿no? Por U, que es 0,015
0,0151 salió, ¿no? Tesla por metro sobre amperio por la intensidad 0,005 amperios dividido para la longitud, que era 0,08 metros, o sea, 8 centímetros, ¿no? Bien, aquí se va a eliminar el metro y el amperio. Me queda Tesla, que es la unidad de campo magnético. Bien. En el numerador, ¿qué tenemos? A ver, 800 por 0,0151 por 0,005. Nos da 0,0604. Cero coma 0604. Y quedó Tesla dividido para 0,08. Y este resultado entonces es el siguiente. 0,755 Tesla, que sería la respuesta. Bueno, hemos hecho un problema aplicado a un solenoide o bobina que llamamos, ¿no? Ustedes pueden ver que los motores eléctricos, los generadores, los transformadores y muchos dispositivos tienen embobinados con generalmente un núcleo que presenta el hecho mismo de aplicar la ley de Ampère, un campo magnético. Vamos viendo otras diapositivas para avanzar un poquito. Hemos visto algunos problemas ya aplicados o de aplicación a la ley de Ampère. Bien. Entonces tenemos que avanzar. Veamos esta parte. El movimiento helicoidal de cargas en un campo magnético. A veces las cargas eléctricas se desplazan en una bobina. Entonces estamos viendo ahí una figura, ¿no? Es como un resorte, ¿no? Que está enrollado en un material. Entonces ahí las cargas eléctricas se mueven helicoidalmente, ¿no? Para calcular las velocidades en el eje X y en el eje Y existen fórmulas. Así,
el eje vertical, o sea, en el eje Y, la velocidad de este movimiento de la carga eléctrica puede ser calculada conociendo el radio, la carga, el campo magnético y la masa. R por Q por campo dividido para la masa, en este caso, de la carga que está circulando. Pero si es en el eje X, o sea, paralelo al eje X, ahí solo va a intervenir la velocidad con la que se traslada en este movimiento helicoidal la carga por el coseno del ángulo, ¿no? El ángulo en este caso, pues que forma el vector con el eje horizontal. ¿Sí? Puede ser, es una de las dos fórmulas dependiendo qué nos piden. Es lo que hemos visto hasta ahora, la ley de Ampère para el magnetismo. Como para cerrar, esta ley explica que la circulación de la intensidad de campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese entorno. Asimismo, que la dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente y disminuye inversamente con la distancia al conductor. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor distancia del conductor, pues tendríamos menor campo magnético. Repito, a mayor distancia del conductor, observe la figura, el campo magnético se va a hacer menor. Y siempre ese campo magnético es un vector tangente al círculo con el que estamos hablando del campo magnético, ¿no? Que se genera alrededor del conductor. Las fórmulas que están siendo utilizadas están en el libro. Hay que revisar las páginas 100, 101 y 102 del libro de física. Ahí se muestra claramente algunos diagramas como los que vemos allí, ¿no? ¿Cuál es la línea amperiana? Es la línea cerrada de un círculo. ¿Cuál es el radio? Y cuál es el vector del campo magnético. El punto P en el que hemos calculado siempre lo hemos trazado en la figura. En la intensidad responde a la regla de la mano derecha. Ahí tenemos la mano, el pulgar hacia arriba. Eso señala la intensidad de corriente, el pulgar. Y los dedos indican la forma en que se mueve el campo magnético. En el plano debajo de la mano está el círculo, la ubicación del campo magnético, la distancia R y la forma vectorial de qué dirección tiene el campo magnético. Las fórmulas usted las puede ver en el libro, dependiendo de los datos, cuál de ellas es la que va a utilizar para calcular el campo magnético. La que hemos mayormente utilizado es la última para una descripción del campo magnético circular, en donde tenemos U sub 0, que es la constante de permeabilidad magnética por la intensidad, dividido para 2pi por R, siendo R la distancia del punto al conductor. Esto como para resumir lo que estamos hablando de la ley de Ampère. Refiriéndonos al campo magnético y corriente eléctrica. Estas dos cosas siempre están relacionadas. Corriente con campo magnético. Les recomiendo revisar las páginas 104, 105 y 106 del libro de física. Allí vemos nuevamente en la figura un campo magnético en donde la intensidad está figurada como un vector y el campo magnético como
círculo alrededor del conductor. Los campos magnéticos, como menciona en la diapositiva, tienen su origen en las corrientes eléctricas. Repito, siempre los campos magnéticos tienen su origen en la corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, no habrá campo magnético. Por eso es que hoy día se habla de electromagnetismo. Una corriente más fuerte resulta en un campo más fuerte. Mientras mayor intensidad tenga la corriente eléctrica, mayor será la intensidad del campo magnético. Un campo eléctrico existe aunque no haya corriente. Cuando vimos electrostática, después de la ley de Coulomb, vimos lo que era campo eléctrico. Y esta carga pues estaba estática, es decir, no había movimiento de la carga. Ahí se genera un campo eléctrico. Por eso aquí decimos que un campo eléctrico existe aunque no haya corriente eléctrica. O sea, no tenga movimiento la carga. Pero cuando ya hay corriente, además del campo eléctrico, puede existir el campo magnético. Cambiará con el consumo generalmente de la corriente, pero la fuerza del campo eléctrico quedará igual. Campo eléctrico es una cosa y campo magnético es otra. Están relacionadas, sí. El campo eléctrico puede existir aunque no se mueva la carga. Cuando ya se mueve la carga, además del campo eléctrico, existe lo que llamamos campo magnético. Muy bien. Una de las cosas en donde se aplica el campo magnético es en el motor eléctrico. Les recomiendo revisar las páginas 108 y 109 del libro de física. Ahí vemos en la imagen la estructura de este dispositivo, ¿no?, que le llamamos motor eléctrico. Tiene un ventilador, un estator, tiene rodamiento, tiene un bobinado, o lo que habíamos hecho en el problema, ¿no?, solenoides, una carcasa, un rotor, es decir, algo que se mueve. Por eso es motor, viene de movimiento. ¿Y qué es un motor eléctrico? Es cualquier dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. O sea, cuando hay una conversión de energía de eléctrica a mecánica, ese dispositivo que la convierte se llama motor eléctrico. Hay de distintos tamaños y de distintas funciones para aplicarla, ¿no? Que queremos nosotros que se mueva. Entonces hay un motor. Por ejemplo, en una máquina de coser, hay un motor eléctrico, mueve la aguja para que cosa una tela, ¿no? O una máquina de coser zapatos, va a depender un motor eléctrico. Entonces, los motores eléctricos tienen algunas aplicaciones, ¿no? En el caso de un vehículo, hay un motor eléctrico, ¿no?, que recibe la electricidad y transforma esa electricidad en energía mecánica, es decir, en movimiento de rotación. Bueno, pero ¿cómo logra esa conversión? Es por medio de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Las bobinas, recuerde que son alambres enrollados en un núcleo. Están bien apretaditos, bien hechos. Generalmente ese bobinado no se lo hace en forma manual. Se lo hace de forma ya mecanizada, ¿no?, utilizando otros implementos para enrollar toda una cantidad de alambre de muy buena longitud en un sistema, ¿no?, que va a producir campos magnéticos. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor. Estator es estático, no se mueve, y el rotor es el que se mueve. El momento en que se mueve, pues genera un campo magnético. Ya vamos a aplicar
o explicar otra ley que se llama ley de Faraday, que tiene que ver con el movimiento de un campo magnético. Varía el flujo magnético. Aquí estamos hablando justamente de la inducción magnética y aplicaciones de la ley de Faraday, que es el tema que a continuación vamos a revisar. Les recomiendo asimismo revisar las páginas 112, 113 y 114 del libro de física sobre esta temática. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Observe eso. El magnetismo produce electricidad. O sea, una situación inversa a la que hemos hablado. Hemos hablado de que la corriente eléctrica genera campos magnéticos. Ahora vamos a hablar de que los campos magnéticos generan campos eléctricos, o sea, generan electricidad. Eso lo estudió Faraday y por eso aparece una ley que se llama ley de Faraday, que la variación de campos magnéticos produce corriente eléctrica. En la imagen usted va a ver un aparato que tiene una aguja y tiene la letra A mayúscula. ¿Qué significa la A mayúscula? La A mayúscula significa amperio, por lo tanto el aparato se llama amperímetro. Está midiendo amperio. Observe, el aparato que mide los amperios se llama amperímetro. Quiere decir que por ese dispositivo está pasando corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica. ¿Y qué es lo que ha hecho el amperímetro? Conectar el extremo de una bobina y el extremo terminal de la misma bobina. Pero arriba de la bobina hay un imán. Un imán que se acerca al núcleo de hierro. Recuerden lo que hablamos del solenoide en el problema anterior. Pero este imán se lo mueve, se lo acerca, se lo aleja. Y al moverlo, estamos variando la electricidad. Si lo retiramos, disminuye la corriente eléctrica. Si lo acercamos, aumenta la corriente eléctrica. Y esta bobina no está conectada a ningún toma corriente ni a ninguna batería, solo es la bobina, nada más. Y con el hecho de haber acercado el imán, solo con acercarlo, ni siquiera con toparlo, solo con acercarlo generamos corriente eléctrica. Mire cómo generamos corriente eléctrica, solo con magnetismo. Por eso es que la ley de Faraday habla de que la variación de campos magnéticos genera corriente eléctrica, o sea, el proceso contrario de lo que hemos hablado en la ley de Ampère, que la corriente eléctrica genera campo magnético. Ahora al revés, la variación de campo magnético genera corriente eléctrica, ley de Faraday. Bueno, si leen ustedes la diapositiva, justamente es lo que estamos hablando. La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Entonces, lo que se genera por el acercamiento de un imán es lo que se llama corriente inducida, porque no está el aparato conectado a una batería, o sea, a una fuente de corriente o a un tomacorriente, no. Solo está la pura bobina y el hecho de acercar un imán, estamos induciendo al sistema que tenga corriente eléctrica. Ahí hablamos de
corriente eléctrica inducida en la bobina. Bueno, importante ley de Faraday. Vamos a explicar un poco más sobre esto para tener la idea de qué es lo que ocurre con la ley de Faraday. Bien. Vamos a ir a la pizarra para explicar un poco más sobre esto. Les recomiendo que lean. A veces no todo está en la clase. Hay que leer. Hay que leer. Entonces vamos a poner por acá ley de Faraday. Ley de Faraday e inducción magnética. Inducción magnética. O sea, les pongo esto porque también hay ley de Faraday en química, ¿no? En electroquímica. Eso lo van a ver en química, pero nosotros estamos viendo acá en magnetismo. Entonces vamos a poner algo aquí importante. La ley de inducción electromagnética de Faraday establece que la fuerza electromotriz esto se abrevia, ustedes ya saben, FM, fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético. El flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como borde. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta como una información teórica, ¿no? Que se refiere a esta parte, ¿no? Podría decirse que en símbolos esta ley puede expresarse mediante fórmula. Así, en un conductor recto, aquí hay una fórmula que dice E igual a menos campo magnético por la longitud y por la velocidad. Esto es en un conductor recto. Ahora,
Hay otra fórmula. Nos dice menos diferencial del flujo magnético, que se abrevia así, sobre diferencial de tiempo. Entonces aquí tendríamos en un circuito cerrado, ¿no? Y eso de ahí. Y la fuerza electromotriz igual a menos N multiplicado por el flujo final menos flujo inicial sobre el tiempo. Esto cuando se refiere a una bobina. En una bobina con N vueltas, ¿no? Bueno, ahí hay 3 presentaciones de lo que corresponde a la ley de Faraday, que nos va a servir para calcular la fuerza electromotriz inducida. Y eso por eso tiene el signo menos, ¿no? Porque es una fuerza o un voltaje que es inducido, ¿no? No tiene otra característica que ser contraria al campo magnético generado en este caso por una bobina o por un conductor o en un circuito cerrado, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a dejar esto como introducción. Vamos luego a hacer problemas aplicados a la ley de Faraday que nos ocupa, ¿no? Hasta ahí vamos a dejar hoy.